Buenas tardes, mis bellas señoras, bienvenidas otra vez a su clase de moral básico. Soy su animadora Mirna Susana Marroquín para servirle a Dios de ustedes. Nos ponemos en la presencia de Dios para iniciar nuestro tema con la oración de la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, sino amar. Porque es dando donde se recibe, perdonando que se es perdonado, y muriendo en ti, que se resucita la vida eterna. Amén. Gracias, Padre Santo, por todas las bendiciones que recibimos a diario en nuestros hogares y en nuestras familias. Te imploramos, Padre Santo, mandas a tu Espíritu Santo para que penetre en nuestros corazones y nos llenes de tu luz y de tu paz, y podamos recibir ese mensaje que quieres que recibamos con estos temas el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema que con mucho cariño les voy a ofrecer es el 1.3, nuestros primeros padres. El objetivo de este tema es descubrir que Dios creó a nuestros primeros padres en amistad con Él y les dio dones para que participaran de la vida divina, y entender que el pecado es consecuencia del mal uso de la libertad. En el desarrollo del tema nos habla de que Dios crea hombre y mujer. La primera compañía humana que Dios quiso ofrecerle al hombre fue la mujer. El Señor se dijo: no está bien que el hombre esté solo, voy a hacer a alguien como él para que le ayude. Le sacó una costilla y cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios trabajó la costilla que le sacó al hombre y así formó a la mujer. Eso viene en el libro del Génesis capítulo 2, 18. Claro está, ¿verdad?, que esta es una forma de expresión. Aquí el autor nos quiere hacer una reflexión sobre el hombre y la mujer que ya estaban en el plan de Dios. La imagen de la costilla nos quiere mostrar la dignidad de la mujer. Ella es de la misma naturaleza del hombre, de su misma carne, igual a él. Por eso Adán exclama: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Eso también viene en el Génesis capítulo 2, versículo 23. Hombre y mujer son creados por Dios y son de la misma naturaleza y dignidad, hechos el uno para el otro, no porque Dios los hiciera incompletos, sino para que se complementaran, y formando una sola carne por medio del matrimonio, ellos pudieran transmitir la vida humana. En el Génesis nos habla de Adán y Eva en el paraíso. Aquí la historia nos cuenta que el Señor Dios plantó un jardín del Edén hacia el oriente y en él colocó al hombre. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos a la vista y buenos para comer, además del árbol de la vida que en mitad del jardín, que viene siendo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo guardara y lo cultivara. En todas estas descripciones se nos da a entender la existencia de un primer estado de felicidad, en que Dios colocó al hombre en el principio para que él pudiera vivir en comunicación amistosa con su Creador, disfrutando pacíficamente de todo lo creado y que pudiera participar de la vida divina. Dios le da al hombre 3 dones: dones naturales, dones preternaturales y dones sobrenaturales. Los dones naturales son los debidos a la naturaleza, como la inteligencia, la voluntad, la libertad, cualidades corporales, etcétera, ¿verdad? Los dones preternaturales son los que están por encima de la naturaleza humana, pero no por encima de los ángeles,
como es la ciencia, la integridad, la inmunidad y la inmortalidad. Y los dones sobrenaturales son los que están por encima de la naturaleza creada, también por encima de los ángeles, que es la gracia y la gloria. Estos son dones solamente divinos, pero fíjese, esos tres dones, los tres dones naturales, prenaturales y sobrenaturales, Dios se los dio a Adán y Eva, ¿verdad? Aquí nos ponen un ejemplo, ¿verdad? Que un padre no se contenta cumpliendo solo con lo que los deberes esenciales que tiene uno para sus hijos, ¿verdad? Que uno trata de darles lo mejor posible mientras a nuestras posibilidades, ¿verdad? Así Dios no se contentó solamente con dar a su criatura los dones simplemente que son propios de la naturaleza, sino que los quiso compartir los grandes dones perfectos, que es la libertad y el amor, para que ellos pudieran participar con él de la vida divina. Pero luego viene el pecado, aparece el pecado. Dice que el pecado original, con ese pecado original nosotros perdimos los dones que Dios nos dio, ¿verdad? Y la amistad que teníamos con él. En las narraciones del libro del Génesis podemos ver que la relación que tenían nuestros primeros padres con nuestro Creador. Dios hablaba con ellos y los aconsejaba, pero hay un precepto fundamental, muchachas, que tiene por objeto hacer que el hombre sienta una dependencia a su Creador. Les dijo, pueden comer de todos los árboles que existen en el Edén, ¿verdad? Menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso viene en el libro del Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17. Todo aquí parecía muy sencillo, ¿verdad? Pero hay una primera injerencia del enemigo. El diablo, en forma de serpiente, tienta a Eva. Esta come del árbol prohibido o del fruto prohibido y le convida a Adán, ¿verdad? Y ya vino el primer pecado. El pecado es una desobediencia al precepto de Dios. Hay un deseo de querer ser como Dios, ¿verdad? O querer saber del bien y del mal. Y ese es un pecado de soberbia. La primera consecuencia que experimentan Adán y Eva es la vergüenza. O quizás solo una expresión del remordimiento por haber cometido la falta a su Creador. Dios los cuestiona por su falta, ¿verdad? Y comienzan las excusas. El Edén ya no era sitio para ellos dos y son expulsados de ahí con el destino de que tenían que trabajar, sufrir y tener que adquirir el pan con el sudor de su frente. También fueron privados de los dones sobrenaturales y preternaturales. La Biblia lo que nos quiere enseñar con esto es que nuestros primeros padres habían recibido la santidad y la justicia originales para toda la humanidad humana. Eran los embajadores del género humano, muchachas. Por esto el pecado original es un pecado que es transmitido por la propagación a toda la humanidad. El pecado original es un pecado contraído, no cometido. Es la ciencia de algo que estaba ahí y que ya se perdió, que era la gracia santificante. Al nacer, nuestra alma le falta esa luz. Y al bautizarnos, la luz del amor de Dios se nos da y se vuelve más radiante y hermosa, ¿verdad? Porque borramos el pecado original que contraímos por el pecado de nuestros padres primeros, ¿verdad? Y en el relato del Génesis termina con un mensaje de esperanza. Dice que Dios vencerá al mal. Dios tomará la iniciativa de reconciliar al hombre con él. Y la última palabra pues no la tiene el mal, sino la gracia de Dios. Nos dice aquí que el hombre desprecia el amor y la bondad de Dios, pero este amor será más fuerte que el mal. El mal, que es el pecado,
que existe en el mundo y en nosotros, eso solo es la cara opuesta de una realidad maravillosa, la salvación por Cristo y su fuerza y poder que habitan en nosotros, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y del mismo modo que el pecado estableció su reino de muerte, así también reinará la gracia, y después de reconciliarnos nuestra amistad con Dios, nos llevará a la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 5, versículos del 20 al 21. Dice aquí, el pecado de Adán y Eva es muy frecuente hoy en día. La gran tentación del hombre es querer precisamente ser como Dios, olvidándose de que somos administradores de sus bienes, ¿verdad? Y queriéndose quedar con la propiedad ajena, ¿verdad? Hoy en día existimos hombres y mujeres que son autosuficientes, independientes, ¿verdad? Rebelde a toda norma, que no quieren que nadie los rija, que piensan que todos los bienes que tienen es por ellos mismos, y no es así. Basta abrir los ojos y mirar todas las maravillas que Dios nos dio por amor, para que nosotros sepamos que Dios sí existe, ¿verdad? Que no vivamos como que no existe Dios, ¿verdad? Y es precisamente por ese amor que podemos vivir como verdaderos hijos, participando de la vida divina que Dios nos ofrece, ¿verdad? Porque el querer ser de Dios, lo primero que Él quiso era que nosotros fuéramos felices, que disfrutáramos todo de su creación, ¿verdad? Y que disfrutáramos eternamente con Él, ¿verdad? Este es un tema muy corto, muchachas. Ahí les pido una disculpa si voy muy rápido. El mensaje del tema es: Dios es amor y por su amor me da vida. En Acción, Proyección y Vida nos dice que esta semana reflexionemos y tenemos verdadera confianza en el poder de Dios sobre el poder del mal. Pensemos cómo damos testimonio de esto en nuestra familia. Podamos empezar por enseñar en nuestra casa que Dios nos llama a todos a participar de su vida por medio del resto de la dignidad del hombre y la mujer en lugar de la injusticia, por medio de la entrega y del servicio en lugar de la envidia y de los pleitos, por medio del amor y del bien en lugar del odio y de la mentira. Espero que les haya gustado este tema, que esté comprendido. Me dio mucho gusto compartir con ustedes en estos minutos. Les voy a dejar más abajo la hoja de su tarea para que vayan escribiendo, ¿verdad? Y teniendo conocimiento de lo que estamos viendo hoy. Me dio mucho gusto saludarles y en el final les dejo la oración de nuestra consagración. Las quiero mucho. Espero verlas el miércoles ya presencial, con el favor de mi Padre Dios. Les mando un saludo y todo mi cariño. Hasta pronto.